El significado de la película autor Orfeu para leer 6 minutes publicado 29.02. 2020 actualizado 05.12. 2022 Mr. Nobody est un drama fantastico y psicológico de Jacques Van Dormael, que se estrenó en 2010 y que, debido a las peculiaridades de su trama, se convirtió en objeto de numerosa crítica. Es difícil para el espectador poco sofisticado entender alguno momento de la película, pero el significado de Mr. Nobody está contenido en la idea que yace en la superficie, la dificultad de la elección humana. Así que cientas, hoy hablaremos del significado de la película, Mr. Nobody, y analizaremos un breve resumen de la trama. Resumen de la trama. La trama de la película se sitúa en el mundo del futuro, donde despierta el protagonista, Nemo. Para entonces la humanidad ha comprendido el mecanismo de la renovación celular infinita, y Nemo es el último mortal. Esta es la razón para crear un reality show con él como protagonista. El programa debe divertir a la audiencia y contar la vida del héros. Nemo tiene 129 años y colecciona enigmas de su biografía, recordando el pasado con la ayuda de sesión de hipnosis y esoterismo. Sin embargo, el héros cuenta los acontecimientos de una forma bastante inusual, ocultando de forma vulnerable versión alternativa de los hechos, pero sin hablar de cuál de ellos ocurrirán realmente. Antes de nacer, Nemo se encuentra en un mundo del olvido, donde los niños no nacidos pueden ver todo lo que le puede ocurrir en el futuro. Eligiendo a su familia, trae lo cual los ángeles del olvido tocan los labios de los bebés y estos olvidan todo y pierden la capacidad de ver el futuro. Nemo es esquivado por los ángeles, trae lo cual recupera la paz y tiene una premonición de lo que ocurrirá. El destino de Nemo le pone en una difícil elección. Con el divorcio de su padres, el niño debe elegir con quién vivirá. Si elige a su padre, en el futuro se casará con Elisa O'Gill. Y si es su madre, se mudará a otra ciudad, y conocerá a Anna, con quien la relación sera muy ambigua. Significado oculto de la película. La película tiene una referencia filosófica a la enseñanza de Platón. Cuenta un mito sobre el mundo anterior al nacimiento, en el que el conocimiento de todo está al alcance del hombre. Después del nacimiento, este conocimiento solo está disponible en forma de recuerdo. Este término describe la capacidad de las personas para comprender el conocimiento no desde el exterior, sino con la ayuda de los órganos de percepción, es decir, para encontrarlo en sí misma. El razonamiento de algunos filósofos es su capacidad para ascender a un mundo ideal y contemplar la verdadera esencia de las cosas, sin basarse en la experiencia ni en fuentes externas. El mundo abstracto es un lugar de conocimiento absoluto, donde cada cosa tiene su propio significado, y su multitud presenta un rostro mítico en forma de dios y ángeles. Todo ello se justifica por el hecho de que en la enseñanza cada cosa tiene una parte cambiante y otra inmutable. El protagonista ha vivido más de 100 años, y en ese tiempo cada célula de su cuerpo ha cambiado innumerables veces, y la parte permanente que estaba con el antes de nacer, independientemente de los años vividos, es el significado. Por el lo tanto, cualquier elección que haga el héros seguirá teniendo un significado. Nemo tiene el poder de ascender al conocimiento absoluto que le da la capacidad de ver las variaciones de significado que traerán su elección. Sin embargo, este poder no da al personaje la seguridad de que su decisión será la correcta. Nemo hace de la felicidad el principal criterio de su elección. Al mismo tiempo, el héros se da cuenta de que el resultado de los acontecimientos depende de muchos factores externos, lo que divide su elección en determinada externamente y emocional. El primer tipo de decisión depende de factores externos, por ejemplo, cuando el héros corrió tras el tren se le rompió el cordón del zapato. La misma forma de elegir aplicó Nemo cuando lanzó una moneda al aire, au casarse con la primera chica que baila con él. Guiado por la elección emocional el héros, empezó a vivir con su madre.
Pero ninguno de los enfoques elegidos para el desarrollo del destino no satisfizo al personaje, y le sumió en una situación de estancamiento. Donde cualquier acción está condenada al fracaso. El significado de la película, Mr. Nobody, está ligado no solo a la apelación a la ficción y los mitos, sino también a principio y teorías científicas objetivas. Concepto científico. Merece la pena hacer referencia al experimento de la paloma, que se muestra al principio de la película. Al igual que la paloma, que asocia la alimentación aleatoria de grano en el comedero con la pulsación de un botón, Nemo no se da cuenta de la desesperanza de ninguna de su decisión. Cualquier acción que emprenda ira acompañada de un sinfín de circunstancias. Este problema se revela en la película con la ayuda de una teoría llamada efecto mariposa. La esencia del concepto se da a través de los ejemplos de los cordones de los zapatos de Nemo que se rompen, una fábrica de vaquero que va a la quiebra, un brasileño que hierve un huevo y el vapor que provoca la lluvia que destruyó el número de Ana escrito en una olla. Otro detalle el trabajo de Nemo como presentador, donde habla de principios científicos. Fragmento de los programas son explicación de la esencia de la trama por parte del propio héros. Podemos destacar la parte de la película en la que el presentador habla de la imposibilidad de invertir el tiempo y del deseo de caos del universo. Estos fragmentos explican en parte la falacia de Nemo al intentar controlar su destino y por que todas sus decisiones son igualmente acertadas en su equivocación. El significado del final. El desenlace de la película est la parte en la que se le pregunta a Nemo cuál de su elección es la correcta. El héros est astuto sobre la corrección de toda su elección, pero también declara la desesperanza de cualquier resultado de su elección. Dais que el tiempo presente puede no existir objetivamente, sino que es su próxima visión, y el héros est un niño de 9 años que nunca ha podido elegir. Donc la película afirma la equivalencia de todos los resultados que esperan al hombre independientemente de su elección, el autor ofrece al espectador su propia valoración. Et que Nemo ve todos los caminos que le rodean, se eleva por encima de la situación y toma decisión más allá de las opciones. Mr. Nobody est un ejemplo de película comprensible para un espectador no preparado. El problema de la elección está ampliamente tratado en la película y cada uno puede interpretarlo a su manera. La película no recuerda la dualidad de la naturaleza humana en la búsqueda de la felicidad, así como a comprender la verdad, la peor elección es la que no se hace. Y si te gustan las películas sobre el sentido de la vida y la libertad de elección, te recomendamos nuestra selección de las mejores películas. Escribe tu propio significado de la película Mr. Nobody en los comentarios. Te esperamos. Admin.